nos presentamos con reverencia delante de tu santidad, Señor. Siempre nos presentamos en oración al acercarnos a tu palabra, porque hemos entendido que es un terreno santo. Pedimos también siempre el sustento del Espíritu Santo desde el trono de la majestad de las alturas para nosotros, Señor. Tú sabes que nosotros no entendemos bien cómo ayudar a sobreedificar tu casa, pero creemos que tú tienes todo el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Así que nuestros corazones están delante de ti, Señor. Nos abrimos delante de ti para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar tanto como a dar como a recibir, Señor. Abre tu palabra en nuestro corazón, Señor. Ilumina nuestro interior y guía nuestro corazón cada vez más a un compromiso espiritual contigo, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de estar delante de ti con nuestros hermanos. No estamos solos, estamos juntos delante de ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, paz del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras Sagradas, ella empieza a mostrarnos que la Biblia tiene ejemplos de hombres y mujeres que crecieron en la fe cristiana o en la fe en Dios, y Dios los coloca como ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Por ejemplo, la Escritura habla de las pisadas de Abraham y las coloca como ejemplo. Cuando nosotros vemos los personajes del Antiguo Testamento, muchos de ellos nos sirven a nosotros como ejemplos y modelos para el avance de nuestra fe cristiana. Pero también en las páginas del Nuevo Testamento hay iglesias que nos sirven como modelo para el avance de la fe cristiana. Y la iglesia en Tesalónica, a pesar de que era una iglesia nueva relativamente cuando se escribe la primera epístola a los tesalonicenses, que se cree que es el primer escrito de Pablo, esa iglesia, aunque era nueva, fue una iglesia que el Espíritu Santo la tomó como modelo para que nosotros en todos los tiempos como cristianos nos acercáramos, viéramos las virtudes espirituales en las cuales ellos avanzaron y pudieran servir de ejemplo para nosotros en todos los tiempos. ¿Ven? Y acá, la epístola a Tesalonicenses, como Jacobo es Santiago, son dos de las epístolas más prácticas del Nuevo Testamento. Usted cuando mira, por ejemplo, Jacobo Santiago, tiene entre un promedio de 48 y 54 verbos imperativos. En términos prácticos, cuando usted ve un verbo imperativo en el griego, significa sencillamente responsabilidad. Y la iglesia, la epístola a los tesalonicenses, también tiene un alto contenido de verbos en imperativo, hablándonos de que nosotros como cristianos tenemos ciertas responsabilidades en la casa de Dios. Y se lo pongo de esta manera. Cuando un israelita era circuncidado, él ahora hacía parte del pueblo de Dios, parte del pacto del pueblo de Dios. Y él, al ser circuncidado, adquiría deberes y responsabilidades con Dios y con la nación de Israel. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se comprometía un israelita en la medida que iba creciendo en la fe del Antiguo Testamento? Por ejemplo, se comprometía a no adorar a otros dioses. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, se comprometía a honrar a Dios. ¿Bien? Entonces, de la misma manera, en el Nuevo Testamento los cristianos no solamente nos reunimos a decir gloria a Dios, aleluya, a cantar bien lindo y a honrar al Señor, sino que también tenemos responsabilidades en la casa del Señor. ¿Ves? Entonces, la epístola de Tesalonicenses nos habla también de unas ciertas responsabilidades que tenemos, pero vamos a tomar
la iglesia de los tesalonicenses como una iglesia modelo, y vamos a mirar qué virtudes espirituales podemos aprender y traerlas a nuestro tiempo para aplicarlas. ¿Bien? ¿De dónde tomamos que la iglesia tesalónica ha sido modelo? Ojo, y el modelo no es por los predicadores elocuentes que ella tenía, no es por el número de personas que ella tenía. Claro, Dios va a salvar personas, va a añadir personas, va a levantar buenos maestros, no estamos quitando esa realidad, sino que había algo en la iglesia ya que tenía un contenido espiritual. Y ese contenido espiritual, cuando venían personas a esa iglesia, se sentían atraídos, veían algo en ellos, ¿cierto? Que era una realidad espiritual. Entonces, ¿de dónde tomamos el texto de que la idea de que Tesalónica era una iglesia modelo? Bueno, en el versículo 7, donde dice de tal manera que ha sido ejemplo. ¿Bien? Esa palabra ejemplo es la palabra griega tipos. Entonces, Tesalónica había sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En ese tiempo, Grecia estaba dividido como en dos grandes departamentos, para que me entiendan. Es como si Colombia estuviera dividido en dos grandes departamentos. Entonces, uno era Macedonia arriba y otro era Acaya abajo. En Acaya estaba la ciudad de Corinto, en Macedonia arriba estaba la ciudad de Tesalónica. Entonces, esa iglesia nueva, había servido como ejemplo a las iglesias que había en Acaya y a las iglesias que había en Macedonia. Y no solamente para ellas, también para nosotros en todos los tiempos. ¿Bien? Entonces, quiero que miremos tres virtudes acá. En la literatura patrística tardía, me refiero siglo VI, VII, los escritores patrísticos empezaron a hablar de las virtudes teologales y eran tres: la fe, la esperanza y el amor. ¿La puede ver ahí en el versículo 3? ¿Bien? Que finalmente la fe, la esperanza y el amor es la estructura básica de la fe cristiana, de la vida cristiana. Nuestra vida cristiana debe constar de fe, de esperanza y del amor. Bien, ahora voy a llamarle la atención, mire el versículo 3: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. ¿Ve? Fe, amor y esperanza. Quiero llamar la atención a algo, hermanos, que estos tres sustantivos están, voy a explicarlo para que entendamos la importancia de eso. La forma verbal de estos sustantivos es en genitivo. ¿Qué significa eso en términos prácticos para no quedarnos en el aire? Significa que procede de, hay una procedencia de. Entonces, quiero que miremos que los genitivos realizan la acción. Entonces lo voy a explicar de una manera práctica. La fe produce obras. El amor produce trabajos. Y la esperanza es impulsada ¿por qué? Por la perseverancia es impulsada por la esperanza. Lo que pasa es que ahí donde dice constancia es perseverancia. ¿Bien? Entonces, ¿qué obras hacía la iglesia de Tesalónica? ¿Cómo la iglesia en Tesalónica ella respondía a sus responsabilidades espirituales? ¿Cómo hizo una iglesia tan nueva para poder tener obras de fe y trabajos de amor? Quiero que nos centremos en las obras de fe y en el trabajo de amor. ¿Bien? ¿Cómo hizo esta iglesia tan nueva para eso? Entonces vamos a mirar algunos principios que nos van a ayudar a aplicarlos a nuestra experiencia de vida cristiana. 1. La obra de vuestra fe. Miren, hermanos, una fe viva, una fe verdadera, una fe genuina, una fe salvífica siempre va a obrar. Una fe verdadera y una fe genuina no es inoperante. Por eso habla aquí la obra de vuestra fe. O sea, la fe de los tesalónicos estaba siendo visible, se estaba haciendo visible por medio de ¿qué? Por medio de su obrar. Los tesalónicos no solo hablaban de fe, expresaban la fe y vivían la fe en acciones que usted podía evidenciar, que usted podía palpar. Entonces, hermano,
la fe que produce obras es una fe que se basa en una realidad espiritual, no solamente en habilidades, no solamente en conocimiento, sino viva, una fe viva, como enseña Jacobo Santiago. Y siempre la fe va a preceder a las obras. Basta con que lea Hebreos capítulo 11. Usted solo lee Hebreos capítulo 11 y siempre va a percibir que la fe precede a las obras. Por la fe Enoc tal cosa, por la fe Abraham tal cosa. O sea, todo lo que ellos obraron, lo obraron porque había algo que se llama la fe. Y ahí usted sabe que Hebreos describe, digamos, no da una definición de la fe, sino que la describe. Es pues la fe lo que le da sustantividad a lo que no se ve. ¿Bien? Entonces, hermano, la fe de los tesalonicenses se estaba haciendo evidente por medio de ¿qué? Su obrar, la obra de vuestra fe. O sea que habían ciertas obras, digo en plural pero está en singular, habían ciertas obras que estaban mostrando que ellos estaban viviendo la fe, una fe verdadera. ¿Bien? Entonces la fe hace que nuestro vivir, nuestro servicio no sea estático, va a producir un obrar. Claro, hay que tener un límite para no pasar al activismo, algo real, genuino y dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos una fe que no está obrando, entonces es una fe meramente intelectual, una fe meramente en la mente, una fe vacía, una fe inoperante. Entonces, los Tesalónicos 1 se evidenciaba que ellos empezaron a obrar por fe. Ellos obraban porque tenían fe. ¿Listo? 2. También Pablo le daba gracias a Dios y se acordaba de algo que vio en los Tesalónicos. Y era que el trabajo de vuestro amor. O sea que el amor, según este texto, hace trabajos. La fe produce obras y el amor produce ¿qué? Trabajo. Entonces, además de su obra de fe, Pablo recordaba el trabajo del amor de los tesalónicos. Mire, hermanos, todo nuestro trabajo a Dios, y hablo trabajo porque el texto lo está utilizando, esa palabra griega, kopu, viene de copiado y significa literalmente trabajar hasta el agotamiento. O sea, es un trabajo que a usted le va a causar cansancio. ¿Bien? Es como, para que entendamos, el trabajo que usted hace secularmente, de lunes a viernes, o de lunes a sábado, o de lunes a domingo. Que cuando usted llega a la casa, ¿cómo llega? Bien, hay un agotamiento porque hubo un trabajo, porque hubo un esfuerzo, unos mentales, unos físicos, pero hay un cansancio. Bueno, ese es el sentido de la palabra. Entonces mire lo que había hecho el amor de Dios en el corazón de la iglesia de los tesalónicos. Los había llevado a que trabajaran en la vida de fe hasta que ellos quedaran como agotados, fatigados y cansados. Y hay veces nosotros ya nos estamos quejando porque solamente organizamos la silla del salón de reunión. ¿Cuánto puede pesar una silla? ¿Eh? Entonces, hermano, ese trabajo de ellos que estaban haciendo, y ya vamos a entrar un poco más a la obra, hacia el trabajo. Hermano, era un trabajo que no era fácil porque causaba cansancio en el reino de Dios, bien, pero era un trabajo que algo lo motivaba. O sea, la motivación de ese trabajo era algo muy particular, y era ¿qué? El amor. O sea, lo que los movía a ellos a trabajar, ojo, por el reino de los cielos, por la extensión del reino de los cielos, para que los hermanos entendiéramos más el reino de los cielos, era el amor. O sea, el motor que los movía a ellos no eran intereses personales, no era querer figurar, no era querer tener una iglesia grande. Lo único que movía el trabajo de ellos era ¿qué? El amor, hermanos. ¿Eh? Entonces, hermano, el trabajo en ellos es el fruto del amor. Y el amor, sencillamente, es la consecuencia de que usted esté en Cristo.
no es nada más. Recuerde que el amor, todos tenemos el amor de Dios derramado, creo que es la figura que se utiliza en la Biblia, el derramamiento del amor en nuestros corazones. Entonces lo que nosotros debiéramos pedir no es poder amar, sino que el amor encuentre salida, porque el amor fue derramado en el corazón de todos los cristianos. ¿Bien? Entonces el amor ha sido derramado, el de Él, cuando sale, hay veces tiene un cierto problema el amor que Él derramó, porque cuando sale por culpa de nosotros no sale como entró. Entró puro, pero cuando sale nosotros le ponemos esto, le ponemos lo otro y le ponemos aquí. Entonces cuando sale ese amor ya sale un poco distorsionado o no parecido a como entró. ¿Bien? Entonces el amor ha sido derramado bien en nuestros corazones, y ese amor hacia Él, hacia su obra, hacia lo que hizo, hacia Él, hacia la persona que Él es lo que motivó el trabajo de los hermanos y es lo que debe motivar nuestro trabajo en la casa de Dios. ¿Bien? Entonces, hermanos, el amor se evidencia. ¿Bien? Acá habla de la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. El amor no son simplemente palabras. El amor tiene que tener una realidad palpable y tocable. La fe no son simplemente palabras. La fe debe tener una realidad palpable y tocable. Nos remitimos a Jacobo Santiago. ¿Tiene fe? ¿Tú dices que tiene fe? Pues muéstrame tus obras por tu fe. Y lo mismo pasa con el amor. El amor siempre va a tener una realidad que usted puede palpar. Por ejemplo, los que estamos casados, si nosotros decimos amar a nuestra esposa, debe haber una evidencia en nuestro hogar de esa realidad. Y esa evidencia tiene que ser vista por nuestra esposa y tiene que ser vista por nuestros hijos. Que vean esa verdad que verdaderamente nosotros estamos amando a nuestra esposa. Que no es solamente un asunto de palabras, sin vacío, sin realidad espiritual. Por ejemplo, mire ese texto tan conocido en Juan. Mire Juan 3:16. Todos lo conocemos, ¿cierto? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Ve? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces mire que el amor es muy práctico. El amor hizo que Dios hiciera algo. ¿Qué? Dar. De tal manera amó que dio. Entonces, hermano, la fe tiene una realidad palpable y el amor tiene una realidad visible. Siempre, cuando es real, cuando está impulsado por el poder del Espíritu Santo. ¿Bien? Por ejemplo, miren Romanos 16. Miren Romanos 16 lo que nos dejó el Espíritu Santo. 12. No me vaya a reír. Saludá a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. O sea, en el momento que escribe la epístola, estas hermanas, no sabemos cuál era su trabajo, pero la palabra griega es la misma, viene de copiado. O sea que ellas estaban teniendo un servicio, un trabajo en la casa de Dios que estaba causando que ellas se agotaran por ese servicio, se cansaran por ese servicio. Entonces, digno de que fueran incluidas en el saludo que tenía el apóstol Pablo acá final, las salutaciones finales. Saluda a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluda a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. O sea, no solamente ha trabajado, sino que ha trabajado mucho. ¿Ve? Entonces, hermano, ¿qué mostramos? Que cualquier servicio y trabajo para la casa del Señor nunca va a ser en vano. Siempre va a quedar un registro de nuestro servicio y de nuestro obrar en fe y de nuestro trabajo en amor en la casa de Dios. Siempre. Por ejemplo, lo decíamos en estos días, usted mira que todas las epístolas del Nuevo Testamento siempre son culminadas con un gracia y paz, ¿bien? Siempre son cerradas, pero cuando usted mira Hechos capítulo 28 es un libro que no está cerrado. O sea, no lo cerraron como el resto de epístolas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la historia de la iglesia se sigue escribiendo en cada ciudad. Y ese servicio, ese trabajo de amor y ese obrar de fe siempre va a quedar registrado a nuestro favor, hermanos. Así como quedó el de Trifena y Trifosa.
así como quedó el de amada Pérsida. ¿Qué hacía Pérsida? ¿Qué hacía Trifena y Trifosa? No sabemos. Pero solo sabemos que servían y trabajaban hasta el cansancio en la casa del Señor. ¿Amén? Bien. Entonces, esta era la base que quería colocar. Pero sigamos rápido. ¿Bien? Ellos tenían obras de fe, obras que eran impulsadas por la fe, habían evangelizado no solo Tesalónica, habían evangelizado Macedonia y Acaya, la fe de ellos se había escuchado por toda esa región, lo que el Señor estaba haciendo en medio de ellos, era una iglesia encendida, y ese fuego lo estaban llevando a todo su entorno. ¿Bien? Tenían comunión con las demás iglesias, hacían obras y trabajos para que las personas avanzaran en la fe, para que las personas no creyentes se salvaran en el entorno de ese primer siglo. Bien, entonces esta iglesia rápido empezó a hacer obras de amor y trabajos de fe. También tenía constancia en la esperanza, pero ese lo tratamos después. Y pasó algo en esa iglesia. Pasó algo en esta iglesia porque del capítulo 1 al capítulo 2 hay un promedio, dicen los comentaristas, que hay un promedio entre 6 meses y un año entre la primera y segunda Tesalonicenses. Un promedio. 6 meses y un año. Vamos a ponerle un año. ¿Bien? Y algo pasó en la fe y en el amor de los tesalonicenses en ese año. Algo pasó en la vida de ellos. Una iglesia que empezó bien, ¿bien? Siendo ejemplo, dando testimonio de su fe, evangelizando, trabajando, sirviendo, para que el reino de Dios crezca, avance, más personas se salven, más familias sean fortalecidas, más hijos se lleguen al evangelio. Ellos estaban trabajando en todo eso, desde que creyeron. Pero en el lapso de un año pasó algo con la fe de ellos y con el amor de ellos. Y eso es lo que queremos enfatizar hoy. Vamos a ir a la segunda Tesalonicenses. Capítulo 1. Ahora vamos a leer el versículo 3. Primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 1:3. Muy parecido a la saludación de la primera. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí ya vemos un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Que la iglesia de Tesalónica pasó de la obra de la fe ¿a qué? Al crecimiento de la fe. Mírelo ahí. ¿Lo ve? Y pasó del trabajo del amor ¿a qué? A la abundancia del amor. ¿Ve? Miren, hermanos, nosotros como cristianos, en los años que tenemos, 20 y tantos de años cristianos, hemos conocido muchísimos cristianos, ustedes también. Ustedes no han visto en todos estos años de caminar en la fe cristiana que hay ciertas hermanas y hermanos que tienen un techo de crecimiento. ¿Ustedes no lo han visto? Que han pasado 20 y 30 años y tienen un techo que no lo sobrepasan. No avanzan y no crecen más y hasta ahí llega su crecimiento en la fe. ¿Ven? Algo pasó con la iglesia en Tesalónica, que empezó muy bien y terminó muy bien. Empezó con obras de fe, pero a la segunda ya Pablo reconoce que hubo un cambio y una mudanza de las obras de la fe y pasaron a crecer en la fe. Y hubo otro cambio del trabajo del amor, pasaron a la abundancia del amor. ¿Ven? ¿Estamos entendiendo la idea? Entonces, hermano, el amor, la fe,
son materiales, si podemos decirlo, con los cuales se construye la vida cristiana. Y esta fe, la primera, el crecimiento de la fe. Aquí la fe es lo que creemos. Me explico. Por ejemplo, Judas capítulo 3, yo sé que lo conocen. Contender por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Cuál fe es esa? Lo que creemos. ¿Bien? Lo que creemos acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de la salvación, la doctrina, la palabra. ¿Bien? Lo que el Señor nos dio como depósito. Entonces aquí Pablo nos enseña y reconoce que hubo algo en esta iglesia en relación con la fe. ¿Y qué hubo? Ahí, versículo 3. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Bien, llama la atención a esa palabra creciendo. Hiperauxano. La palabra griega para crecer es auxano, pero hiper es un crecimiento muy por encima. Hipermercado. Entonces, ellos estaban teniendo un crecimiento muy por encima de lo normal en su fe. Y esta palabra da la figura del árbol de la fe creciendo por encima de lo normal, hermanos. Fuera de la medida, tenían una medida desbordante de crecimiento de la fe. Entonces, hermano, esa fe de los tesalónicos estaba aumentando, ascendiendo de maneras impresionantes que Pablo dice, le doy gracias al Señor, porque esa fe con la que ustedes iniciaron, ahora tiene un crecimiento. Hermano, cuando usted mira la Biblia, toda la Biblia, siempre se va a dar cuenta que la vida cristiana es tipificada siempre de manera creciente. Pongo un ejemplo. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es ¿qué? El labrador. Y si usted sigue leyendo, dice, los he puesto para que lleven ¿qué? Mucho fruto. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón, ¿qué es qué? Cuando es sembrado junto a corrientes de agua viva. ¿Qué dice el texto? Que dará su fruto. La Biblia compara la iglesia con un edificio que es creciente. La Biblia compara la iglesia con un huerto donde usted siembra y crece. O sea, hermano, por donde usted lo mire, siempre la fe cristiana va a ser creciente. Y una fe cristiana que no sea creciente no se amolda a la realidad de la vida del Espíritu Santo. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5. Y la fructificación del Espíritu es. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de todos nosotros porque está esperando recoger ¿qué? Fruto. Entonces cuando usted mira, siempre en la Biblia, la vida cristiana es sinónimo de crecimiento, de avanzar en entender a Dios, en comprender a Dios, en conocernos nosotros mismos, en entender su palabra, en entender su doctrina, ¿bien? En un crecimiento en entrega, un crecimiento en servicio. Siempre la vida cristiana habla siempre en crecimiento, ascendente. Nunca habla de restar, de quitar. Siempre la vida cristiana es avanzada. Por ejemplo, Juan 17:3, todos lo conocemos. El Señor ora al Padre y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora viene la pregunta, ¿cuándo terminamos de conocer a Dios? Es inconmensurable, irrastreable. ¿Para qué cree que es la eternidad? Precisamente para eso. Entonces siempre vamos a crecer en el conocimiento, siempre vamos a crecer en la fe, siempre vamos a crecer en el amor, siempre vamos a crecer en el servicio, siempre vamos a crecer en la entrega. Usted mira, nosotros nos conocemos hace muchos años. Hemos venido juntos hace muchos años. Y usted mira a sus hermanos y a sus hermanas y se va a dar cuenta que del año pasado a este año unos se han entregado más, unos han servido más, unos se han comprometido más, ¿cierto? Y unos han crecido. Usted sabe, usted se da cuenta.
Pero también hay algunos que todavía están ahí, que toca ayudarlos también, pero ¿qué trato de decirle? Que eso es lo normal de la vida cristiana. Que crezcamos en el carácter, uno de los grandes problemas de nuestra vida cristiana. Nuestro carácter, hábitos que traemos viejos, hermano. ¿Cuánto sufrimos, cuánto luchamos con la fe para que el Señor transforme esos caracteres? ¿Ven? Y cuando hay una transformación de carácter hay un avance. Y hay veces Dios necesita dejar ciertas cositas en nuestra vida para transformar un carácter. Porque lastimosamente el carácter no se transforma sino a través de dolor y quebrantamiento. ¿Por qué? Precisamente por lo que somos nosotros. Entonces, hermano, aquí había algo con la fe de los tesalónicos. La iglesia no está hablando en términos individuales, claro. Aquí, aunque no está hablando en términos individuales, se supone que los miembros estaban creciendo en la fe. Pero está hablando de la iglesia como tal. ¿Ven? Y por ejemplo, cuando usted visita las iglesias y conoce las iglesias, usted empieza a percibirles el color que tiene la iglesia, el crecimiento que tiene la iglesia y el avance que tiene la iglesia. Es uno de los servicios que en el caso mío puedo ver cuando estoy con los hermanos. ¿Listo? Entonces, hermano, aquí pasaron de obrar en fe. Todo lo que hacían lo hacían en fe. Obraban, hacían esto, evangelizaban por fe, servían por fe, ayudaban por fe. Colocaban por fe a disposición de Dios lo que el Señor les dio, sus vidas, sus recursos, su casa, su esposa, sus hijos, todo, por fe. Y luego, ¡pum!, pasó algo. Y esa fe empezó a crecer en ellos. Pero no solamente la fe empezó a crecer. Mira el versículo que sigue diciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Bien, esa palabra abunda, pleonarsi, significa estar llegando a ser más, a ser aumentar, tiene casi el mismo sentido de la otra palabra. ¿Bien? Entonces, aquí vemos algo más, aparte del crecimiento de la fe. Aquí tenemos un amor que es ascendente. El amor de Dios es descendente. ¿Bien? ¿Me explico? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea, el amor de Dios hace que Cristo descienda para encontrar a los pecadores. ¿Bien? Pero en nosotros el amor es ascendente. Va creciendo. Ahora, ¿qué significa que el amor va creciendo? Que nosotros empezamos a amar como ama Dios. Eso significa que el amor va creciendo. Que empezamos a amar como Dios ama. Se los expliqué ahorita. Dios ha depositado su amor en nosotros. Y cuando nosotros vamos a amar, hay veces causamos problemas porque cuando sale el amor de Dios, no sale como entró. ¿Bien? Sale un poquitín distorsionado. No sale como entró. ¿Bien? Pero en la medida que crecemos en la fe cristiana, en la vida cristiana, ese amor empieza a tener una semejanza a cómo es que Dios amaba. Claro, no va a ser de la misma manera porque Dios, su amor es infinito por causa de su ser. Pero claro, puede haber un cierto parecido en la manera como se ama. ¿Ve? Y nosotros aprendemos no solamente enseñando, nosotros aprendemos cómo. Bien. Y eso es propio de los hogares. Nuestros hijos hacen lo que ven hacer a los papás, porque aprenden viendo. Lo mismo pasa en la iglesia. Entonces necesitamos en la iglesia que ese amor ascendente, verlo, para saber, ahora entiendo cómo es que es el amor creciente. Ver hombres, esposos que amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y yo cuando lo vea diga, ya entiendo. Ya entiendo cómo es que significa esto. Por ejemplo, Pablo le dijo a los tesalónicos, a los efesios, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que, oye, hay veces era difícil entender a los efesios. ¿Por qué? Porque hay veces nos cuesta a nosotros tener esa misma imitación. Pero los efesios lo veían y decía, ya entendemos cómo es Cristo. En parte. ¿Por qué? Porque estamos viendo a alguien que lo imita. ¿Ves?
Entonces, hermano, ahora, para el crecimiento de la fe y para el crecimiento del amor, hay que invertir en fe. ¿Bien? Invertir en tiempo, en fe. Hay que invertir en dedicación. Hay que invertir en enseñanza. Hay que invertir en exhortación. Hay que invertir en oración. Porque todo lo que pasa en la vida cristiana es producto siempre del trabajo en fe. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a Tesalonicenses, el capítulo 3, primera. Pablo, en la primera Tesalonicenses, oró para que el amor abundara. ¿Y sabe qué? Oración respondida. Primera Tesalonicenses 3:12. Claro que dice: y el Señor os haga crecer y abundar, la misma palabra griega, en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Ve? Entonces aquí Pablo encuentra la respuesta a la oración que hizo. Aquí dice: el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Ve? Entonces, hermano, cuando vemos una iglesia floreciente, es producto de un trabajo del Espíritu Santo en el corazón de los hermanos de diferentes maneras. Unos orando, que hay veces no nos damos cuenta quiénes son los que oran porque es un servicio escondido, pero sostienen la iglesia a través de la oración. Amén. Unos que exhortan. Exhortar no es regañar. Paracalesi, la palabra significa animar. ¿Bien? Bueno, hay otros también que exhortan, pero están los que ayudan, están los que sirven, están los que enseñan. ¿Ven? Todo eso ayuda a que la iglesia pueda ser floreciente, hermano. Entonces, esto que estaba pasando aquí en ellos era un trabajo de la fe y un trabajo del amor. Un obrar de la fe y un obrar del amor. Entonces, cuando la iglesia está obrando en fe y trabajando en amor, sí o sí usted va a ver el resultado. Oye, ¿qué está pasando en esta iglesia ya? Que el Señor como que está haciendo algo. Bueno, lo más probable, hermano, es que sea fruto del trabajo de la fe, de la obra de la fe y el trabajo del amor. Y eso va a llevar entonces a que la iglesia empiece a crecer. ¿Ven? Crecer, cuando la Biblia habla de crecimiento, siempre se refiere a la persona, a la fe, a la espiritualidad, a la maduración. En la Biblia casi nunca se habla de crecer en número, pero se sobreentiende que el reino de los cielos Dios quiera que crezca. O sea, que más personas sean salvadas, que más familias se añadan a la iglesia. Eso es lo normal. ¿Ve? Entonces, hermano, volvamos a Tesalonicenses. El amor estaba creciendo, la fe y el amor estaban creciendo. ¿Bien? Entonces, hermano, el amor debe ser la motivación, el amor, el eje, el centro, la motivación y la característica de nuestro servicio, hermanos. Mire, cuando usted mira las iglesias, hay veces usted encuentra poca herejía, usted no encuentra casi herejía en medio de la iglesia, pero hay veces es difícil, hay veces se encuentra muy poco un amor parecido al de Jesucristo. Y es algo que necesitamos aprender, hermanos. Algo que en los últimos años el Señor me ha estado enseñando a través de mi esposito. El amor parecido al de Él. Porque una de las grandes luchas de mi corazón, acá se los digo, es esa. Amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cuánto sufre uno cuando no ve eso, hermanos? ¿Por qué? Porque eso es una realidad. No solo para mi vida, sino para los que están con nosotros. No solo enseñamos predicándolo, sino que se debe ver. Cuando se ve, ya sabemos cómo es. ¿Bien? Entonces el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Mira, hermano, el crecimiento de estas virtudes espirituales no es solamente para los ancianos y para los pastores. Dejémoslos allá a los hermanos, que ellos son los que tienen que amar, ellos son los que tienen que crecer en la fe. No, esto no es un asunto exclusivo. El amor es un patrimonio de la iglesia. Por eso dice de todos y cada uno de vosotros. ¿Bien? Y mire que Pablo, hermano, qué alegría
Piensen esto, que nosotros estemos trabajando, sirviendo en una asamblea local y podamos ver cómo crecen estos hermanos, cómo aman estos hermanos, cómo sirven estos hermanos. Eso debe traer una alegría al corazón de los que están sirviendo y trabajando ahí. Y eso es lo que está pasando con Pablo. Había un gozo de ver que los hermanos con los que estaba sirviendo y trabajando estaban avanzando en la fe. Y eso es un estímulo, hermano. ¿Se imagina que uno esté sirviendo, uno esté trabajando, uno esté entregándose, uno esté negándose? Y nada. Es como cuando el Señor Jesús recuerda cuando fue a la higuera, que llegaba a comer, era tiempo de higos, o sea, tiempo de cosecha de higos, y no encontró nada. Hermano, y hay veces servimos, nos entregamos, trabajamos, y vamos a tomar un fruto y es tiempo de cosechar, pero ni un mango. Hermano, entonces le damos los ojos al cielo y Señor. Pero así somos nosotros. ¿Bien? No solamente los hermanos, sino nosotros somos así. ¿Bien? Entonces, hermano, bien, entonces tenemos obras de fe, trabajo de amor. Crecimiento de la fe, abundancia del amor. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ven? ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos pasaron a crecer en la fe y abundar en la fe. Pues tengo que decirle que no es gratis. Bueno, claro, todo en la vida cristiana es por gracia, pero hubo unos acontecimientos en la misma epístola que llevaron a que estos hermanos y esta iglesia pudiera tener un avance en estos aspectos. Vamos a mirar algunos cuantos muy rápido. ¿Bien? Vamos a ir a 2 Tesalonicenses 1:4. Vamos a leerlo ahí. Ahí está. Se me olvidó la hora que inicié. Bien, 2 Tesalonicenses 1:4. Vamos a ver 3 puntos de los cuales vamos a percibir que hubo un crecimiento en la fe y en el amor de los tesalónicos. 1. La fe puesta a prueba. Mira, hermano, cuando una fe es puesta a prueba, siempre va a crecer. Claro, cuando la fe sale probada, siempre va a haber un avance de fe. Si no fue probada, se prueba y no salió probada, no, ahí se va a quedar. Pero generalmente cuando la fe se pone a prueba, generalmente siempre va a traer un resultado. 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas que vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces Pablo sacaba pecho en las otras iglesias que había fundado. Vaya, mire la iglesia de Tesalónica. Mire, siguen en fe, siguen entregadas, siguen sirviendo, siguen amando, se siguen esforzando, siguen trabajando a pesar de las persecuciones y las tribulaciones que ellos tienen, hermano. Entonces, hermano, la prueba de esa fe, ahora claro, estamos en un tiempo, al menos en estos momentos, que no estamos viviendo lo mismo que ellos, pero nuestra fe siempre va a ser probada de alguna otra manera. Sencillamente en su trabajo, por ejemplo. Ahí en su trabajo su fe va a ser probada. Cuando sus amigos en la hora del almuerzo estén hablando de cosas indecentes. ¿Y usted qué va a hacer? O cuando usted se amalgame con los amigos porque no quiere que lo vean tan religioso. ¿Cómo va a ser su fe ahí? ¿Ven? Siempre nuestra fe va a ser probada de alguna otra manera. Claro, en ellos era pruebas y persecuciones que ya vamos a mirar. ¿Listo? Vamos a 1 de Pedro. Un texto muy conocido. Vamos rapidito. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Bien, saben que el contexto de Pedro habla de una persecución que estaba teniendo la sociedad por ser cristiano. A los judíos tanto no los perseguían por ser judíos, pero cuando los gentiles de ese tiempo perseguían a los cristianos, sencillamente era porque eran cristianos, no era más. Ellos decían, pero es que este grupo de personas están adorando a un man que condenaron a muerte por sedición. No tienen dioses como nosotros, un Dios invisible. Entonces la sociedad estaba persiguiéndolos en los trabajos, llamémoslo así, en el gobierno,
Porque en este año, cuando Pedro escribe, todavía no era la gran persecución neroniana, que fue cuando hubo la quema de Roma. Pero estaban siendo perseguidos. Bien, entonces, aquí dice el 6, vamos al 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ojo, ¿para qué? Finalidad, propósito. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea, mírelo, hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, aquí está hablando ya de un aspecto escatológico. Pero lo que trato de decir, hermanos, es que se va a hallar algo precioso cuando se prueba. Mis padres, mamá trabajaba, eran orfebres. Y ellos compraban oro, cuando yo era niño, oro que lo vendían, lo compraban más barato porque estaba viejo, porque estaba sucio, quebrado, partido. Entonces ellos cogían todas las prendas de las piezas de oro, las echaban en un recipiente metálico y les pasaban mucho fuego, con un soplete. Fuego, fuego. Yo siempre ahí viendo lo que ellos hacían. Luego, después de que ya le pasaban el fuego, lo cogían, lo metían en otro recipiente para poderlo limpiar. ¿Bien? De la misma manera pasa con la fe. La fe se refina cuando se prueba. Hermano, todos nosotros tenemos diferentes aspectos en nuestra vida que poder llevar. Unos de una manera y otros de otra manera. ¿Cómo los hermanos perciben que estamos llevando las situaciones? Perciben que a pesar de, seguimos adelante, seguimos buscando, seguimos entregándonos, o ha pasado esto en nuestra vida, entonces ya nuestro amor, nuestro fervor se ve disminuido por eso que nosotros estamos viviendo. ¿Ven? Entonces, hermano, las pruebas de alguna manera equiparan la mente del cristiano para que resista y pueda seguir adelante. No hay otra manera. Usted puede leer mucho la Biblia, pero solo leyendo la Biblia de pronto no va a conseguir eso, hermano. De alguna manera. ¿Bien? La esposita que tiene y el esposito que tiene le está ayudando a eso. Los hijos que tenemos nos están ayudando a eso. Los jefes que tenemos nos están ayudando a eso. Los vecinos que tenemos nos están ayudando a eso. Los hermanos que tenemos, los hermanos que tenemos nos están ayudando a eso. Bien. Esos hermanos que hay veces nosotros decimos que hermano tan difícil, bueno, una provisión de Dios. De pronto lo aprenderíamos de otra manera. ¿Ve? Nosotros queremos todo fácil siempre y no va a ser así. Porque el Señor no lo tuvo fácil, hermano. No fue fácil para él. Bien. Entonces hay una finalidad. ¿Para qué? Propósito, finalidad, meta. Bien. Entonces somos afligidos en varias pruebas o diversas pruebas para que la fe sea sometida a prueba. O sea, prueba en los dos sentidos, ensayo y demostración. ¿Bien? Aquello que es probado es genuino, hermano. Las dificultades examinan la calidad de nuestra fe. ¿Cómo sigue nuestra fe a pesar de? ¿Cómo sigue? ¿Está intacta? ¿Cómo sigue nuestro amor? Nosotros conocemos un caso de una hermana que tiene una prueba con un hijo. Una prueba terrible con un hijo. Y hemos visto que no se entrega a Dios por la prueba que tiene. O sea, pareciera ser, o sea, no está leyendo bien la situación, sabiendo que si se la están dando, es precisamente, si se la están concediendo, es precisamente para que se entregue y está haciendo lo contrario. ¿Ven? Entonces, hay veces con lo que pasa en nuestra vida, es como si nos llamara la atención a algo. ¿Ven? Sea hallada. Ahí dice. Entonces eso es lo que decimos. Se va a encontrar algo precioso, se va a hallar algo precioso en esa fe que va a ser probada. Sea hallada. Ahora, algo se debe encontrar en esa fe. ¿Bien? Pero esto que se debe encontrar en la fe, Dios primero nos pasa por un proceso para crisorarla. Ahora, esa palabra sea hallada me llama mucho la atención porque cuando la estaba estudiando, la forma verbal, me pareció importante en algo, hermano. Y es que, uno, está en su forma verbal, es aoristo, significa que es una acción
que debe hacerse ya. ¿Ven? Y dos, mire esto, hermano. Está en voz pasiva. ¿Sabe qué significa eso? Que usted mismo no puede hallar esa fe acrisolada. Me explico. Usted no se levanta y dice, hoy voy a hacer que la fe crezca. Qué chévere, ¿cierto? Al estar en voz pasiva quiere decir que alguien más hace la acción sobre usted. Entonces quiere decir que Dios está trabajando de alguna manera en su vida por el Espíritu Santo para producir eso que Él quiere hallar en esa fe. No lo hacemos nosotros mismos. Nosotros sencillamente en lo que Dios nos coloca y nos provisiona, caminamos en eso en fe y después se va a hallar lo que Dios está buscando. ¿Lo entendemos? Entonces, hermano, una fe que no resiste la prueba no es confiable para nada. Es una fe gelatinosa. Y si la fe no es confiable, y si usted no es confiable, porque su fe no ha sido probada, a usted no se le pueden dar muchas cosas en la iglesia. ¿Bien? ¿Me entiendes? Entonces, hermano, estos creyentes nuevos de Tesalónica debían saber que la fe de ellos iba a ser probada para que ellos mismos se dieran cuenta de la genuinidad de su fe. Hay veces nosotros no nos damos cuenta de la genuinidad de nuestra fe hasta que nosotros creemos que tenemos mucha fe y tenemos mucho amor. Pero hay veces cuando vienen ciertas situaciones, es ahí cuando nos damos cuenta el talante de nuestra fe. Uy, Dios mío, así era mi fe. Y yo pensé que tenía una fe que movía montañas, Señor, que las pasaba al mar y toda la cosa. Y ahora estoy viendo que esta es mi fe. ¿Bien? Entonces, a veces Dios nos llama la atención, no tanto para Él saberlo, porque Él lo sabe todo. Adán, ¿y en dónde estás? El Señor no tenía que mirar ahí la ubicación del buey, saber dónde es que estaba el Adán, sino que le dijo para que él mismo se viera dónde estaba, que se había alejado de él. Entonces, hay veces eso es no para que Dios sepa, sino que para que nosotros nos conozcamos la calidad de nuestra fe. ¿Amén? Dos, ¿por qué creció la fe de los tesalónicos? Primero, fue puesta su fe a prueba. Dos, ellos fueron imitadores de los obreros y de Jesucristo. Me remito a 1 Tesalonicenses 1:16. Volvamos. Vamos a un compartir más práctico de que estamos teniendo. 1 Tesalonicenses, disculpe, hermano, 1:6. Mira lo que dice. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Ve? Otra vez está en medio las tribulaciones y las persecuciones. Esta es la palabra. Bien, llamo la atención a la palabra imitadores. ¿La ve ahí? Mimetes. Viene de mimeomai, imitar, y ahí donde viene los mimos. Mimos, que es el arte de imitar, actuar imitando. Bien. Entonces, hermano, Pablo muestra que los tesalónicos imitaron a los obreros que ellos, los obreros, recibieron y predicaron la palabra en medio de gran prueba, en medio de gran tribulación. Ahora, esta imitación no es la imitación que nosotros conocemos de los mismos, que es algo meramente exterior. Esto era una imitación con realidad espiritual. Por más que usted imite a un hermano espiritual, usted va a ser espiritual. Por más que mueva las manos como un hermano espiritual, no va a ser espiritual. Por más que trate de utilizar el mismo tono de voz, no va a ser espiritual. Por más que se ponga la misma camisa, el mismo pantalón, el mismo zapato, no va a ser espiritual. Estamos hablando de una realidad espiritual, hermano, esa imitación. Entonces los apóstoles predicaron la palabra en medio de pruebas. Y quiere leer, quiere saberlo, lea segunda Corintios. Pablo muestra ahí en medio de qué situación fue que predicó la palabra. ¿Ven? Pero hermano, la imitación
no solo apuntaba a los obreros. Mire el texto. ¿A quién más? 6. No solamente el 6. Imitadores de nosotros, sino ¿de quién? Del Señor Jesús. O sea que la meta no son finalmente los obreros, sino ¿quiénes? El Señor Jesús. ¿Sabe cuando hay un peligro? Cuando usted trata de imitar más fácilmente a un obrero, un predicador acá, como dice ellos, que al Señor Jesús. Ahí surge un gran problema. Entonces mire que ellos estaban siendo imitadores de la vida de Cristo. En este contexto era de que en medio de pruebas los obreros predicaron y sirvieron, y en medio de muchas pruebas el Señor se entregó. El Señor siempre estuvo puesto a pruebas, no por pecado, sino porque estamos en un mundo que está en contra de Dios. Sencillamente, el misterio de la iniquidad. Matan a una persona que ama, que sirve, que se entrega, que da todo por la humanidad. ¿Ve? El misterio de la iniquidad. Entonces, hermanos, fueron a ser imitadores. Y esa imitación también tiene que ver, otra vez, con ciertas pruebas, ciertas situaciones que prueban nuestra vida cristiana. Hay 3, para terminar, también eran, 2 imitadores todavía. Ahora, no solo del Señor Jesús y de los obreros. Imitadores de las iglesias sufrientes. Vamos a 1 Tesalonicenses 2:14. Primera Tesalonicenses 2:14 dice: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores, otra vez. O sea, ellos veían y estaban siguiendo unas mismas pisadas. Imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Judea, porque Judea es una región. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, la iglesia de los tesalonicenses se parecía a las iglesias que estaban en Judea. ¿En qué? En que los tesalónicos padecieron persecución por los griegos de la misma manera que las iglesias en Judea padecieron persecución por los judíos. ¿Ve? Entonces, hermano, la imitación de estos ejemplos, 2 ejemplos, es que ellos se mantuvieron firmes y su fe fue creciendo. Eso hizo que su fe avanzara, que su amor avanzara. Entonces la vida cristiana siempre va a crecer en medio de estas situaciones, hermanos. ¿Ven? Siempre va a crecer. Porque eso mismo pasó con los apóstoles y los obreros, y eso mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros imitamos, es que nos identificamos con. Eso es lo que significa imitar, identificarnos con. 3. ¿Por qué más? El amor abundó. ¿Por qué más? La fe creció. Porque pasaron del trabajo de la fe y de la obra de la fe, el trabajo del amor, al crecimiento de la fe y a la abundancia del amor. 1, por la prueba de la fe, por ser imitadores de los que padecen. Y 3, porque había algo más que estaba operando en ellos. 1 Tesalonicenses 2:13. Bueno, voy a leer ahora, acá en la Biblia textual. 1 Tesalonicenses 2:13. Dice: y por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la acogisteis no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad palabra de Dios, la cual también, ¿qué dice ahí? Actúa. Es lo que dice la Biblia textual. Os energiza a vosotros lo que creéis. La palabra energía es una de las palabras más usadas con el apóstol Pablo, sino que no la transliteran, sino que la traducen siempre como actúa. ¿Bien? Entonces, hermano, aquí había un elemento divino que ayudó a los tesalonicenses a crecer en la fe y a abundar en el amor, hermanos. Y es que la palabra, o sea, cuando ellos predicaban la palabra del Señor, Pablo y los obreros, ellos cuando la recibieron,
creyeron no que esa palabra era meramente de un hombre, sino que creyeron que esa palabra procedía de Dios. Y lo más probable es que ellos empezaran a leer la palabra en ese momento. Hasta ese momento teníamos el Antiguo Testamento, pero teníamos las exhortaciones de los apóstoles. Entonces ellos creyeron en esa palabra y esa palabra empezó a hacer algo en la vida de ellos, hermanos. Nuestro crecimiento también está relacionado de fe y de amor con cómo nosotros creemos lo que el Señor dice. ¿Cómo lo creemos? Hay veces yo veo que tenemos un problema, dice como somos cristianos de algunos años, entonces la palabra como que ya no tiene esa impresión en nuestra vida, ya no tiene como esa cabida en nuestra vida, como que ya me sé lo que dice Romanos 1, ya me sé lo que dice Gálatas y Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí me entiende? Hay veces como que dejamos eso y la palabra ya no empieza como a hacer esa operación poderosa que tiene en nuestra vida. Y por eso nosotros insistimos siempre, hermanos, basándonos en ese principio, que siempre nos debemos exponer a la enseñanza de la palabra, una enseñanza bíblica y espiritual. ¿Por qué? Romanos 1:16, todos lo conocemos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que esa palabra dinamis, es un dínamo. O sea que cuando predicamos la palabra de Dios en el poder del Espíritu, de manera bíblica y espiritual, ella va a empezar a tener una operación en el interior del cristiano y va a llevarlo a actuar con poder. ¿Ves? Entonces, hermanos, los tesalónicos, ellos recibieron la palabra de Dios no como si fueran los apóstoles, sino que entendieron que la fuente y el origen provenía de Dios. Y entendían que esa palabra que estaban recibiendo podía hacer algo en la vida de ellos. Y es lo que yo le digo a los hermanos, hermano, ¿qué podemos hacer nosotros en la vida de los hermanos? Predique la Biblia y tenga fe que ya va a empezar a hacer algo que nosotros no podemos hacer. Solo prediquemos. Dediquémonos a predicar. Que fue una de las cosas, aprovecho que nuestro hermano Gino nos encomendó en Villavicencio. Enseña a otros para que esos a tu vez sean fieles y enseña a otros. Enseñemos la Biblia para que ella haga lo que nosotros no podemos hacer. Ninguno de nosotros nos podemos dar, yo no le puedo dar crecimiento a usted, por más que no puedo hacerlo. Eso lo dijo Pablo, 1 Corintios 3. Ustedes están peleando que porque Apolos, que porque Pablo, que porque Pedro, y les voy a decir algo. Apolos plantó, yo planté, Apolos regó, pero ni él y yo podemos hacer que usted madure. Ni él ni yo podemos sacarle las cucarachas de la cabeza. Cucarachas naturales pertenecientes a Adán. Solo lo puede hacer el Señor. Pero que seamos fieles. Seamos fieles en presentar la palabra, seamos fieles en estar con los hermanos en la comunión. Y el Señor va a hacer algo, hermano. ¿Sí? Entonces, hermano, la verdadera fe, el verdadero amor, es aquel que crece en la palabra. No puede crecer en algo diferente, en otro terreno diferente, hermano. Entonces, esa palabra de Dios, como en ellos, cuando es acogida por la fe, trae el poder de Dios a nuestras vidas, hermano. Realiza una obra divina en nuestra vida. En ellos realizó la salvación y ¿qué más? La fructificación del Espíritu Santo, porque esto no es nada más y nada menos que la fructificación del Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces esa palabra predicaba, los energizaba. O sea, operaba con poder en el interior de cada uno de ellos, hermano. Y claro, también se necesita responder con fe a lo que se está predicando, hermano. Se necesita responder con fe a lo que se está predicando. ¿Bien? Entonces, la energía de la palabra es el obrar poderoso y el accionar poderoso de la palabra en la vida del cristiano. Pero el cristiano también tiene que responder, sí, Señor. ¿Bien? También tiene que responder, sí, Señor. ¿Bien? Entonces, hermano, vemos que los tesalonicenses iniciaron su vida de fe, obrando en fe y trabajando en amor. Pero ya, pasando el tiempo, empezaron a avanzar y crecieron en el amor, y crecieron en la fe y aumentaron en el amor. Entonces, hermano, mire que no solamente en las Escrituras encontramos personas que nos sirven como ejemplos, sino que también encontramos iglesias que nos pueden ser de ayuda
de virtudes espirituales para traerlas a la realidad de la iglesia. Que el Señor pueda hablar siempre al corazón de nosotros. Padre, te damos gracias, mi Señor, porque sabemos que tú, con el Hijo y el Espíritu Santo, has trabajado en medio de las iglesias para encontrar un fruto abundante, Señor. Pedimos que nos ayudes a hacer también una iglesia en la cual se hallen estas virtudes crecientes, Señor. Creciente amor, creciente fe, Señor. Creciente esperanza. Ayúdanos, Señor. Que no llegue vacía tu palabra, Señor. Que pueda cumplir el propósito por el cual se lleva, se expresa, Señor. Bendice tu casa en esta ciudad, Señor. Amén. A nuestros hermanos, queridos, Señor. Que puedan seguir creciendo como están haciéndolo, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Con mucha alegría poder compartir con los hermanos. Estar juntos en comunión. Nos esperamos, ¿no? Muy pronto por allá.